Kaixo danori. Bueno, yo os propongo hacer un juego de expresión corporal. En esta ocasión necesitamos 3 personas y para ello me van a ayudar Irati y Amaya. Entonces, en este juego consiste 3 personajes, digámoslo. De una manera, uno sería un escultor, otro sería una escultura, que sería Irati, y Amaya sería como un muñeco de barro que vamos a manipular. Podemos hacer la escultura o bien de pies o bien en el suelo. Por comodidad vamos a ir al suelo. Entonces consiste en lo siguiente: necesitamos un pañuelo para tapar los ojos al escultor. Y mientras yo me voy tapando los ojos, Irati hace una escultura, la que ella se le ocurra. Y entonces, una vez que ya Irati ya ha hecho la escultura, Irati, ¿dónde estás? Aquí. También. Entonces, yo voy a imaginar en mi cabeza cómo está la escultura que ha formado Irati. Tanto sus brazos como sus piernas, toda su composición corporal. ¿Sí? Y una vez eso, yo dispongo de Amaya con unas instrucciones muy básicas como siéntate o dobla la pierna. Tengo que modelar la escultura. Entonces yo pondré la pierna, puedo pasar de un sitio a otro. Entiendo ahora que estaba por debajo. Y los brazos van por aquí. Entonces a ver si es la mano derecha que va por encima de la izquierda o al revés. Y bueno, una vez que yo considero que ya está la escultura, bueno, pues abrimos los ojos y valoramos si hemos hecho bien o está mal. Cada uno, pues bueno, pues con el detalle de si los brazos o las manos están enlazadas o demás. Pues en esto consiste un poco el juego. Ya veis, es sencillo, pero tiene sus valoraciones. Es decir, para los más pequeños este juego es importante, el tema de concienciación corporal y de lateralidad. El brazo derecho, la parte izquierda, mi pie derecho, mi pie izquierdo. En definitiva, pues eso, espero que os haya gustado. Podemos complicar un poquitín más y ahora paso a explicaros qué variantes puede tener este juego. Nuestros 3 personajes se van rotando. El que hacía un principio de escultor luego pasa a ser de escultura o muñeco de modelar, y el que hacía de escultura pasa a ser escultor o muñeco, en fin, pero en sí se va rotando. Si hay más gente en casa y queremos complicar un poquitín la escultura, en lugar de ser una persona, pueden ser 2. De esta manera hay más brazos que se entrelazan, más piernas que se cruzan, lo que hace un poco más divertido el juego. Lógicamente, si son 2 personas de escultura, tienen que ser 2 personas que hagan de muñeco de modelar. Así que espero que os guste, os divertáis, ánimo, ondo segi eta aurrera.